En este curso, cubriremos los conceptos básicos de un seguro de vida universal. Como vimos en el curso anterior, los seguros de vida se clasifican en dos grupos importantes. Seguro de vida temporales, los cuales proveen una protección temporal, y seguro de vida permanente, los cuales proveen una protección permanente en la vida del asegurado. El seguro de vida universal es un tipo de seguro de vida permanente. Por ser permanente, combina dos elementos: protección de fallecimiento más acumulación o ahorro. Existen 4 elementos fundamentales en cualquier seguro de vida universal. La mortalidad, que son los costos que la compañía cobra por el riesgo que toma al cubrir la vida del asegurado. Los gastos, tales como gastos administrativos de la emisión de la póliza, gastos de correo, de sistemas, de otras comisiones y gastos de exámenes médicos. Estos son los gastos que la compañía asume al emitir y mantener la póliza. La rentabilidad sobre la inversión, que es la tasa de interés que la compañía acredita a la póliza. Y por último, las primas, que son los pagos o contribuciones que el cliente realiza a su póliza. Podemos dividir estos 4 elementos en dos grupos: los que salen de la póliza, o en otras palabras, los que la compañía deduce de la póliza, que son los costos de mortalidad y los costos de emisión y mantenimiento. Los que entran a la póliza, que son las primas pagadas por el cliente y son acreditadas a la póliza, y los intereses que acredita la compañía a la póliza. Una característica importante de los seguros de vida universal es que todo lo que es acreditado o deducido de la póliza está completamente desglosado y es completamente transparente. Una póliza de vida universal puede ser comparada con una tina de agua en donde el agua es el dinero. Las primas son pagadas por el cliente y depositadas en la póliza. Las primas son flexibles. Estas pueden ser pagadas de manera mensual, trimestral, semestral, anual o a través de un pago único, y pueden ser realizadas en cualquier momento. Las primas entran al fondo de la tina. Entre más grandes, más aumentarán el valor de la cuenta. Mensualmente, la compañía deduce el valor de la cuenta de los costos de mortalidad y los costos administrativos. Al final del mes, acredita la póliza con los intereses sobre el valor de la cuenta. Una póliza de vida universal está en vigor siempre y cuando tengan valores suficientes en la tina para deducir los costos de mortalidad y los costos administrativos. Como hablamos anteriormente, existe un proceso mensual automático en los que sucede algún tipo de actividad con 3 de los 4 elementos del seguro. Mensualmente, la compañía deduce de la póliza los costos de mortalidad y los costos administrativos, y también acredita el interés. El cuarto elemento, que son las primas, que como vimos anteriormente, pueden entrar en cualquier momento. Las primas de un producto de vida universal se caracterizan por ser flexibles. El monto es flexible y pueden ser pagadas en cualquier momento. Existe una prima mínima, que es la prima mínima necesaria para poder comenzar con la póliza. Esta es la prima que, de acuerdo a la provisión de garantía de cada contrato, mantendrá la póliza en vigor por un determinado número de años. También existe la prima target, que es más alta que la prima mínima. Esta prima, como su nombre lo indica, es la prima objetivo o la prima recomendada para el producto. También es la prima más alta comisionable para el productor. También existe lo que llamamos prima de exceso, que es cualquier prima superior a la prima target que se deposite en la póliza. En el ejemplo de la pantalla,
vemos una póliza con prima mínima de $1,000, prima target de 1,500. Si el cliente paga $2,000, estaría pagando una prima target de 1,500 más 500 de exceso. Es importante tener en cuenta que entre más alta sea la prima, mayor será la acumulación. Tasas de interés. Como vimos anteriormente, mes tras mes, la compañía acredita interés sobre el valor del fondo a la póliza. Existe una tasa de interés garantizada, que es la tasa más baja que por contrato la compañía debe acreditar. No puede acreditar una tasa menor. También existe una tasa de interés actual, que usualmente es más alta que la tasa de interés garantizada. Es la tasa que actualmente la compañía está acreditando a la póliza. Esta tasa la establece la compañía de acuerdo al rendimiento de sus inversiones. Las pólizas de vida universal se caracterizan por su flexibilidad. Como vimos anteriormente, son pólizas con primas flexibles. El cliente puede pagar primas de exceso o en algún momento suspender sus pagos de prima, siempre y cuando tenga dinero en su valor de rescate. El cliente puede aumentar su cobertura, sujeto a requisitos médicos y de asegurabilidad, o reducirla en cualquier momento después del primer año de la póliza. El cliente también puede acudir a su ahorro a través de préstamos, retiros parciales o rescates totales de la póliza. Ya que la póliza de vida universal es una póliza que acumula valores o ahorro, es importante enfatizar la diferencia entre valor de la cuenta y valor de rescate. El valor de la cuenta es el valor que el cliente acumula en su póliza, al cual la compañía le acredita interés mes tras mes. En los primeros años de la póliza, si el cliente quisiera acudir a ese dinero, existe un costo llamado costo por rescate, que es deducido del valor de la cuenta. Usualmente las compañías tienen costos por rescate los primeros 15 a 20 años. En el ejemplo, vemos una póliza que en un momento determinado tiene un valor de la cuenta de $25,000. Si el cliente quisiera rescatar su póliza, en ese momento recibiría $20,000, debido a que existe un costo por rescate en ese momento de $5,000. Una póliza de vida universal caduca cuando no hay suficiente dinero en el valor de rescate para deducir los costos administrativos y de mortalidad de la póliza. En otras palabras, si pensamos en la tina de agua, una póliza caduca cuando el agua se agota. El agua se agota ya que el cliente no ha pagado suficiente prima para mantener la póliza en vigor. Esto puede suceder cuando la prima es muy baja y no alcanza para cubrir los costos, o cuando la prima no se paga y los costos agotan el valor de rescate completamente. Algunas pólizas tienen garantías contra caducidad, que básicamente garantizan que pagando determinada prima, la póliza no caduca por un número de años determinado. Existen dos opciones de fallecimiento en las pólizas de vida universal. En la opción A, u opción nivelada, si el cliente fallece, el beneficiario recibe el monto específico de la póliza o monto contratado. En la opción B, u opción creciente, si el cliente fallece,
el beneficiario recibe el monto específico más el valor de la cuenta en ese momento. Por ejemplo, si tenemos una póliza de $100.000 con un valor de cuenta de $30.000, si el cliente fallece, el beneficiario recibirá $100.000 si es que tenía opción A. Si el cliente tenía opción B, el beneficiario recibirá $130.000. Un concepto muy importante para tener en cuenta y comprender la dinámica de una póliza de vida universal es el concepto del monto neto en riesgo. El monto neto en riesgo es el riesgo de mortalidad que la compañía tiene en un punto determinado de la póliza. Es la diferencia entre el beneficio por fallecimiento y el valor de la cuenta de la póliza. Por ejemplo, para una póliza de $100.000 con un valor acumulado de $30.000, el monto neto en riesgo son $70.000. $70.000 es el riesgo puro que tiene la compañía en ese momento. La compañía paga al beneficiario $100.000, pero saca $30.000 del ahorro de la póliza y los $70.000 restantes de sus reservas. Los $70.000 representan el riesgo que la compañía tomó y cubrió. Esta gráfica ilustra cómo el monto neto en riesgo se hace menor para la compañía a medida que el valor de la cuenta va creciendo. Vemos el monto por fallecimiento ilustrado con una línea roja. Este es constante. Si el cliente fallece en cualquier momento, la compañía paga $100.000. La acumulación está ilustrada con la línea azul. Año tras año, la acumulación aumenta. En este caso, vemos como el monto neto en riesgo de la compañía es menor a medida que la acumulación es mayor. La gráfica de la pantalla anterior es la misma gráfica que mostramos a su mano izquierda de esta pantalla, bajo opción A. Nuevamente aquí, vemos que la línea roja es constante, ya que el monto por fallecimiento siempre es $100.000. El monto neto en riesgo es menor a medida que el valor de la cuenta aumenta. En la gráfica a su mano derecha, bajo opción B, vemos que la línea roja crece proporcionalmente como crece el valor de la cuenta, que está representada por la línea azul. En este caso, el monto neto en riesgo es igual a $100.000 en cualquier momento, ya que a la hora de un reclamo la compañía pagará al beneficiario el monto asegurado más el valor de la cuenta. El estado de cuenta es un documento que recibe el cliente anualmente y que identifica la actividad de los 4 elementos fundamentales de la póliza de vida universal. Es un resumen anual de la actividad que ocurre mensualmente. También refleja otros elementos, tales como retiros y préstamos, y también le muestra al cliente el valor de su cuenta y el valor acumulado al final del año de la póliza. En la pantalla vemos un ejemplo de un estado de cuenta de una póliza de vida universal. Este ejemplo muestra una póliza de vida universal en su segundo año. Aquí vemos que el valor de la cuenta al comienzo del año de la póliza era de $1,728,05. A eso se le suman las primas recibidas de $1,176 y también el interés acreditado de $110,10. A eso se le restan los costos administrativos de $179,28, los costos por mortalidad de $197,72 y también cualquier retiro realizado en el periodo, si es que lo hay. Vemos que al final del año de la póliza
el valor de la cuenta es de $2,637,15. A este valor de la cuenta le restamos el costo por rescate de $2,637,15. Por lo tanto, su valor de rescate es 0. La ilustración es el reflejo de lo que pudiera pasar con la póliza al corto y al largo plazo. La ilustración es presentada en el momento de la venta y refleja una proyección de valores de acuerdo a los diferentes elementos de la póliza: primas, costos administrativos, costos de mortalidad y tasas de interés. La ilustración muestra la proyección de valores bajo dos escenarios. El primero es el escenario garantizado, donde se reflejan los costos de mortalidad más altos, que por contrato la compañía pudiera llegar a cobrar, y además utiliza las tasas de interés más bajas, que la compañía por contrato pudiera llegar a acreditar. En otras palabras, es un escenario que muestra el peor de los casos. El segundo escenario es el escenario actual, que refleja los costos de mortalidad actuales, así como el interés actual que la compañía está acreditando. Aquí vemos un ejemplo de una ilustración de un producto de vida universal. Vemos la columna de primas pagadas. Como dijimos anteriormente, las primas son flexibles, así que pudiéramos cambiar esta prima a una prima mayor si es que el cliente quiere acumular más en su póliza. En este caso, la prima ilustrada es de $2,130 por año. Vemos las columnas de los valores garantizados, que como vimos anteriormente, refleja el peor de los casos. Se reflejan los costos de mortalidad más altos que por contrato la compañía pudiera llegar a cobrar. Y además, utiliza las tasas de interés más bajas que la compañía por contrato pudiera llegar a acreditar. En este caso, la tasa de interés garantizada es de 3%. También está la columna de valores actuales, que como dijimos anteriormente, es el escenario que refleja los costos actuales y la tasa de interés actual, que en este caso es de 4.5%. En esta ilustración, en el año 15, o cuando el asegurado tiene 70 años, vemos que si ocurriera el peor de los casos, la póliza caducaría, ya que la prima de $2,130 no fue suficiente para mantener la póliza en vigor. En el escenario actual, vemos que a esta edad el cliente tiene un valor acumulado de $21,500, un valor de rescate de $20,029 y el monto de beneficio se mantiene en los $100,000. Vemos bajo el escenario actual que esta póliza corre hasta la edad de 90 años. En este momento, la prima de $2,130 no es suficiente para mantener la póliza en vigor. Entonces, ¿qué opciones tiene el cliente en ese momento para continuar su cobertura? Aumentar su prima. En esta pantalla vemos el mismo ejemplo de la pantalla anterior, pero con opción B u opción creciente. Vemos que en este caso el desembolso de prima es el mismo que en el caso anterior, $2,130. Sin embargo, vemos que el beneficio por muerte no son $100,000 todos los años, como en el caso anterior. El beneficio crece en proporción al crecimiento del valor de la cuenta. Por ejemplo, el primer año el valor de la cuenta es de $1,490 y el beneficio de muerte es de $101,490.
También vemos que tanto el escenario garantizado como el corriente, esta póliza caducaría más temprano. En el garantizado caducaría 1 año antes y en el corriente 5 años antes. Esto es debido a que el costo de mortalidad que se está deduciendo del fondo acumulado mes tras mes es más alto, ya que el beneficio de muerte es mayor.